niños y adultos. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta hermosa actividad para hablar con ustedes unos minutos acerca del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, en medio de su iglesia. Cristo en medio de su iglesia. En San Mateo, capítulo 24, o capítulo 28 más bien, verso 16 en adelante, nos dice así la Escritura: pero los 11, esto fue después que Jesús resucitó, pero los 11 se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo en medio de su iglesia. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El Señor Jesucristo prometió estar en medio de su iglesia hasta el fin del mundo. Esta promesa del Señor Jesucristo podemos ver a través de la historia de la iglesia gentil, cómo Él ha estado cumpliéndola. Él dijo: y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, para poder comprender esta promesa divina y su cumplimiento, nosotros necesitamos entender la promesa que Cristo hizo en San Juan, capítulo 14, verso 15 en adelante, donde dice, San Juan capítulo 14, verso 15 en adelante dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Moraba con ellos allí y estaría en ellos, promete aquí. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ahora aquí el que viene a ellos conforme a la promesa del Señor Jesucristo es el mismo Señor Jesucristo, el cual prometió que estaría con ellos, con su iglesia, para siempre. Y también dice, hasta el fin del mundo. Dice todavía un poco, y el mundo no beberá más. El mundo dice que no lo verá a él más. Al Jesús de Nazaret, en aquel cuerpo que tuvo 2000 años atrás, el mundo no lo verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis.
En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Ahora veamos, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, ya ese se había muerto: Señor, ¿cómo es? Oh, no se había muerto todavía no había ocurrido aquí la resurrección de Cristo. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Miren la forma en que él dice que se manifestará a su iglesia. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando en el mundo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora, miren la forma en que el Señor Jesucristo dice que vendrá a su iglesia. Miren la forma en que Él se manifestará a su iglesia. Es en la venida del Consolador, que es el mismo Cristo en espíritu y no en su cuerpo físico que Él tuvo cuando estuvo aquí en la tierra 2000 años atrás. Ahora Cristo promete estar en y con su iglesia hasta el fin del mundo, no en el cuerpo físico que Él tuvo 2000 años atrás, con el cual murió en la cruz del Calvario, sino en Espíritu Santo, en ese cuerpo teofánico de la sexta dimensión, en ese espíritu o cuerpo teofánico llamado en el Antiguo Testamento el ángel del pacto o ángel de Jehová. Por eso fue que el gran yo soy que le apareció a Moisés y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, o yo soy el Dios de tu padre, o sea, el Dios de Abraham, que era el padre de Moisés, y el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac y de Jacob. Y comienza a decirle la causa de su venida y le dice cómo él iba a obrar en ese tiempo. Ese yo soy del Antiguo Testamento, el cual se identificó como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, dice la Escritura que era el ángel de Jehová, que le apareció a Moisés en una llama de fuego, en un árbol o arbusto, el cual le habló diciéndole que era el yo soy de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés quiso conocer el nombre del ángel de Jehová. Moisés quiso conocer el nombre del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el cual estaba velado en esa teofanía, y le dijo, yo soy el que soy. Y le dirás al pueblo, yo soy, me he enviado a vosotros. El yo soy. Ahí, cuando se da el nombre, yo soy, se están dando 5 letras o 4 consonantes, las cuales son impronunciables como nombre, y las cuales
el pueblo hebreo ha mantenido como el secreto que todo el pueblo hebreo ha deseado conocer, porque es el nombre de Dios, el nombre eterno de Dios. Pues ese ángel, dice la Escritura en Éxodo capítulo 23, verso 20 en adelante, dice: aquí yo envío mi ángel delante de vosotros. Y sigue diciendo: oye su voz. Vamos a ver, para tener un cuadro claro. He aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿Dónde está el nombre de Dios? En el ángel. En el ángel de Jehová que estaba guiando al pueblo hebreo. En la teofanía, que era allí el velo teofánico o cuerpo teofánico, donde estaba Dios. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del leteo, del fereceo, del cananeo, del heveo, del jebuseo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Ahora miren ustedes, ¿dónde estaba la voz de Dios? En el ángel. Por eso dice: si oyereis su voz. Oye su voz. Y ahora aquí nos muestra que dice: pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere. ¿Por qué? Si oye la voz del ángel, porque la voz del ángel es la voz de Dios. Por eso dice: y todo lo que yo te dijere, porque lo que el ángel hablaría sería lo que Dios le estaba diciendo al pueblo hebreo. Ahora podemos ver que el yo soy del Antiguo Testamento, luego en el Nuevo Testamento, se haría carne. Por eso cuando Malaquías, el profeta Malaquías, anunció la primera venida del Mesías, el cual también anunció la segunda venida del Mesías, hablando de la primera venida del Mesías en el capítulo 3, dijo: he aquí yo envío mi mensajero delante de mí, o delante de mi faz. Y ese mensajero vendría con un propósito divino. Y vendrá ¿para qué? Dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. ¿A quién le está preparando el camino Juan el Bautista? Al Señor, al ángel del pacto, al yo soy del Antiguo Testamento, que conforme a las promesas mesiánicas tiene que venir en carne humana, conforme a la promesa dada en el Génesis, que será la simiente de la mujer. Por eso tiene que venir por medio de una mujer. Por eso, cuando el profeta Isaías habló de la venida del Mesías y su nacimiento, dijo que sería hijo de una virgen. Dijo que la virgen concebiría y daría a luz un niño, un hijo, y sería su nombre llamado Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahí Dios, por medio del profeta Isaías, estaba dando más luz acerca de la simiente de la mujer prometida en el Génesis.
O sea, a través del tiempo, de las edades y dispensaciones, Dios fue trayendo más luz, más enseñanza con relación a la venida del Mesías. Y mientras más se acercaba el tiempo a la venida del Mesías, más luz venía de parte de Dios por medio de sus profetas para el pueblo. Porque mientras más uno se acerca a un lugar a donde uno tiene como meta llegar, más de cerca lo puede ver. Por ejemplo, si usted va hacia la luna, digamos, usted mira la luna desde aquí de la tierra durante la noche y la ve de cierto tamaño. Puede decir, yo la veo del tamaño de un auto o de un autobús. Pero si toma un cohete, si viaja hacia la luna en un equipo, en un cohete que va hacia la luna, a medida que se va acercando a la luna, la va viendo más grande y más clara. Y entonces puede ver, a medida que se va acercando, la luna con más detalles, los cuales antes no podía ver. Y entonces ya puede decir a los que van con usted, mira, veo esto y esto y esto en la luna, y veo esto ahora más grande. ¿Por qué? Porque se está acercando al lugar, a la meta que usted se habría propuesto. Y cuando el pueblo de Dios, el pueblo hebreo y también la iglesia gentil se acercan a la meta, a la promesa divina señalada para la edad y dispensación que le ha tocado vivir, a medida que se van acercando más y más a esa promesa, se van viendo más y más los detalles. Ahora, a medida que el pueblo se acercaba más y más al tiempo, a la fecha, a la edad y dispensación correspondiente para la venida del Mesías, más claramente podían ver esas promesas, más luz daba Dios por medio de sus profetas acerca de esas promesas. Y aquí en el último libro del Antiguo Testamento, el libro del profeta Malaquías, Dios dice que les va a enviar un mensajero, el cual preparará el camino delante del Señor. ¿Ese mensajero será quién? El precursor de la primera venida de Cristo, Juan el Bautista. El profeta Isaías también había hablado de un mensajero que clamaría en el desierto, preparándole el camino al Señor. Y cuando el profeta Isaías habló de ese mensajero y las cosas que sucederían después de la venida de ese mensajero, podemos ver que eran cosas grandes las que sucederían. Aquí en el capítulo 40 del profeta Isaías dice, verso 6 en adelante, o verso 3 en adelante dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. Sería vista por todo ser humano la gloria de Dios manifestada, porque la boca de Jehová ha hablado. Ahora aquí promete que la gloria de Dios será manifestada en forma visible y toda carne la verá. Y esto está hablando
de la primera venida del Mesías, donde él enviaría su mensajero, el cual fue Juan el Bautista. Y luego, la gloria de Dios, manifestada en carne humana en la persona de Cristo, fue vista esa gloria por todo el pueblo hebreo a medida que Jesús estuvo predicando la palabra en su ministerio de 3 años y medio. Fue la gloria de la Shekinah, la gloria de Dios que estaba en el templo, en el lugar santísimo. Ahora, ¿dónde estaba? Estaba en un templo humano llamado Jesús de Nazaret. Y allí estaba manifestada la gloria de Dios. La gloria de la Shekinah, de la columna de fuego, estaba manifestada en y por medio de carne humana, en medio del pueblo hebreo. Y ahora podemos ver que cuando alguna persona del pueblo quería hacer una petición a Dios, no necesariamente tenía que ir al templo literal que estaba en Jerusalén, sino que venían a Jesús de Nazaret, el templo humano, y le decían al Señor Jesucristo lo que ellos deseaban. En una ocasión, un ciego clamó a Jesús, y Jesús le pregunta, ¿qué quiere? El ciego le dice, lo que yo quiero es ver. Que vea es lo que yo quiero, que yo vea, que yo pueda ver con mis ojos. Y Jesús le dice que fuera hecho conforme a su fe, que viera. Y sus ojos fueron abiertos. Encontramos que era la gloria de Dios en carne humana. Era Dios vestido de carne humana en Jesús de Nazaret. Toda gloria divina manifestada, y todo ojo que veía a Jesús estaba viendo la gloria de Dios manifestada en medio del pueblo hebreo en la primera venida del Mesías. Estaban viendo al ángel del pacto vestido de carne humana, como había prometido Dios por medio del profeta Malaquías. Ahora, encontramos que luego de su ministerio por medio de carne humana, él desapareció de la tierra, subió, ascendió al cielo con ese cuerpo que resucitó y fue colocado en el lugar de intercesión en el cielo. Ese cuerpo. Pero el ángel del pacto, la columna de fuego, la Shekinah, que es el mismo Dios vestido de un cuerpo teofánico, el cual es el Espíritu Santo, el día de Pentecostés descendió sobre 120 personas. 120 personas que lo estaban esperando conforme a la promesa hecha por el Señor Jesucristo, que les dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ahora, ¿cómo vino? Vino en Espíritu Santo, vino en su teofanía. Por eso les dijo, y yo estaré con vosotros y en vosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Dijo en San Mateo 28, y aquí en San Juan dice, para siempre. Así es que, miren la forma en que el Señor Jesucristo dijo que estaría en medio de su iglesia, en teofanía, en su cuerpo teofánico, en Espíritu Santo. Es nada menos que el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el que estaría en medio de su iglesia, de la iglesia del Señor Jesucristo. Y por esa causa, cuando le apareció
el ángel de Jehová, esa luz, esa columna de fuego que le había aparecido a Moisés en el Sinaí, cuando le apareció a Saulo de Tarso en el camino de Damasco, cuando Saulo estaba persiguiendo a los cristianos, encontramos que apareció esa luz más fuerte que el sol, y Saulo cayó de su montura, de su caballo, de la montura de su caballo, a tierra, juntamente con los que con él andaban, y de esa luz salió una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y Saulo, sabiendo que esa luz era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que le había aparecido a Moisés en el Sinaí, y le había dicho: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Saulo sabía que era el yo soy, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el mismo Dios en un cuerpo teofánico. Saulo le dice: Señor, que es Elohim. Señor, ¿quién eres? Porque Saulo estaba persiguiendo a los cristianos, a todos los que creían en el Señor Jesucristo y estaban en el camino cristiano. Y se encuentra frente al yo soy, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, persiguiendo a Dios. Y Saulo, al preguntar: Señor, ¿quién eres? Esa luz le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Saulo le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa luz que le había parecido a Moisés y que había guiado al pueblo hebreo, ahora miren ustedes, le había dicho a Moisés que era el yo soy, y ahora a Saulo le dice: yo soy, pero entonces le da el nombre: yo soy Jesús. Y era nada menos que el mismo Señor Jesucristo, pero en su cuerpo teofánico, el mismo Señor Jesucristo en espíritu, no en el cuerpo físico que había usado y había tenido aquí en la tierra, el cual había entregado en sacrificio perfecto por todos nosotros. Ahora el Señor Jesucristo continuaría con sus hijos, con su iglesia, pero no en el cuerpo físico, sino en su cuerpo teofánico. Y estaría con su iglesia y en su iglesia, caminando a través de las edades, desde la tierra de Israel hasta el fin del mundo, desde el este hasta el oeste, desde la tierra de Israel hasta la tierra de América, incluyendo el Caribe. El continente americano con el Caribe es el fin del mundo, así como para el sol en su recorrido el principio es el este, donde sale, donde nace, y el fin es el oeste, donde termina su recorrido para tornarse nuevamente al este, que lo está esperando. Y Cristo, siendo la luz del mundo, Cristo, siendo el sol de justicia, lleva a cabo ese mismo recorrido, mostrado en el recorrido del sol. Por eso encontramos que Cristo, a través de la historia de la iglesia gentil y su manifestación en su iglesia gentil, ha estado viajando como el sol, desde donde nació su iglesia al día de Pentecostés, y luego pasó a Asia Menor, luego de comenzar en Jerusalén. Luego pasó a Asia Menor para continuar su obra, y luego pasó
en la segunda edad y se mantuvo por 5 edades en Europa. Y luego pasó en la séptima edad a Norteamérica. ¿Quién? El Señor Jesucristo, que dijo: y estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y luego de terminar la séptima edad de la iglesia gentil en Norteamérica, en el mismo continente americano, incluyendo el Caribe, se movió hacia la parte de abajo del continente americano para cumplir su parte final. Porque el continente americano, incluyendo el Caribe, es el fin del mundo. Es el fin del planeta Tierra en el orden de la salida del sol y la puesta del sol. Por lo tanto, Cristo termina su labor en el occidente, en la tierra de América, incluyendo el Caribe, para luego tornarse al este, a la tierra de Israel, donde lo están esperando 144,000 escogidos del pueblo hebreo, 12,000 de cada tribu. Ahora hemos visto cómo Cristo ha estado en medio de su iglesia, desde su comienzo hasta su final, por medio de cada ángel mensajero, de cada edad de la iglesia gentil. Cristo en espíritu ha estado manifestándose en cada ángel mensajero. San Pablo decía: no vivo yo, vive Cristo en mí. Ahora Cristo en espíritu, el cual había tenido un cuerpo de carne y el cual había ofrecido en sacrificio vivo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, ahora encontramos que se está manifestando en cuerpos humanos, en cada ángel mensajero. San Pablo dice: no vivo yo, vive Cristo en mí. Ahora Cristo, el cual en espíritu había vivido en un cuerpo de carne llamado Jesús de Nazaret, ahora estaba viviendo en otro cuerpo de carne llamado Saulo o San Pablo. Estaba cumpliendo una porción de su palabra correspondiente a la primera edad de la iglesia gentil. Luego pasó al segundo mensajero o ángel mensajero de la iglesia gentil allá en Europa, y vivió en el segundo ángel mensajero. Y luego, eso fue en Ireneo, y luego allá en Europa, luego de terminada la segunda edad de la iglesia gentil, pasó al tercer ángel mensajero para la tercera edad de la iglesia gentil, conocido como Martín. San Martín fue el tercer ángel mensajero de la iglesia gentil allá en Europa, donde se cumplió la tercera edad de la iglesia gentil, y vivió Cristo en San Martín. Fue Cristo, nuestro Señor Jesucristo, en espíritu, tomando otro velo de carne, otro cuerpo, y se manifestó en la porción correspondiente para aquella tercera edad. Luego pasó a la cuarta edad en Europa también, y habitó en Colombo, su cuarto ángel mensajero para su cuarta edad de la iglesia gentil, y por medio de Colombo llevó a cabo su obra en la cuarta edad de la iglesia gentil en Europa. Luego pasó a la quinta edad de la iglesia gentil,
también en Europa, allá en Alemania, y moró en Martín Lutero, quinto ángel mensajero para la quinta edad de la iglesia gentil. Era el mismo Cristo pasando de un mensajero a otro mensajero, de un velo de carne a otro velo de carne, para llevar a cabo su obra correspondiente en medio de su iglesia gentil. Esto es Cristo caminando en medio de los 7 candeleros. Los 7 candeleros que representan las 7 iglesias o 7 edades de la iglesia gentil en el campo profético, y Cristo caminando en medio de su iglesia gentil en cada ángel mensajero. Luego pasó a la sexta edad de la iglesia gentil, en donde tuvo el sexto ángel mensajero, conocido por el nombre de Juan Wesley, en el cual moró y a través del cual se manifestó en medio de su iglesia, dándole a su iglesia el mensaje correspondiente para ese tiempo, el mensaje de la santificación, y llevando a cabo su obra correspondiente para ese tiempo en Europa también. Encontramos que es Cristo en medio de su iglesia en Espíritu Santo, en cuerpo teofánico, usando cuerpos humanos, los cuerpos humanos de sus ángeles mensajeros. Luego voló Cristo en Espíritu Santo a Norteamérica para la séptima edad de la iglesia gentil y ungió al séptimo ángel mensajero, conocido por todos nosotros como William Marion Branham, enviado con el espíritu y virtud de Elías por cuarta vez para precursar la segunda venida de Cristo. Su mensaje introduce a Cristo. Es su mensaje el mensaje que prepara al pueblo y presenta al pueblo como Cristo ha de manifestarse en el fin del tiempo. Él es el que con su mensaje introduce la segunda venida de Cristo. Así como Juan el Bautista fue el precursor de la primera venida de Cristo y con su mensaje introdujo a Cristo en su primera venida. ¿Y cómo lo introdujo? Él decía: después de mí, detrás de mí viene uno del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Yo les bautizo a ustedes con agua, con bautismo de arrepentimiento, con agua, con bautismo de agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí, detrás de mí, les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Su aventador en su mano está, y él aventará la paja. ¿Con su qué? Con su aventador. Y recogerá el trigo en el alfolí. Ahora, esta promesa corresponde al tiempo de la primera venida de Cristo y también al tiempo de la segunda venida de Cristo, en donde con su aventador avienta la paja y recoge el trigo. Porque para el fin del tiempo, dice la Escritura, en la parábola de la gran cosecha o del trigo y la cizaña, que el trigo será recogido en el alfolí de Dios, en el tiempo de la cosecha. Ahora, Juan el Bautista estaba precursando la primera venida de Cristo. Juan el Bautista estaba precursando la venida del Mesías. Y
Juan el Bautista estaba anunciando a otro hombre, a otro profeta que vendría después de él. Porque siempre que se anuncia la venida del Mesías, se anuncia la venida de un profeta mayor, se anuncia la venida de un profeta dispensacional, se anuncia la venida de un hombre de un velo de carne, en donde estará el ángel del pacto velado y revelado al pueblo de Dios. Y encontramos que Juan el Bautista estaba anunciando que después de él vendría un hombre ungido con la columna de fuego, ungido con el ángel del pacto, ungido con y por el ángel de Jehová. Usted estaba anunciando que después de él vendría el ángel del pacto, el ángel de Jehová, vestido de carne humana en la forma de un profeta. Siempre que se anuncia la venida del Mesías, se anuncia la venida del ángel del pacto metido en un velo de carne, apareciendo como un profeta en la escena, trayendo el mensaje correspondiente para ese tiempo y cumpliendo las promesas que corresponden para ese tiempo. Por eso, el pueblo hebreo, cuando hablan acerca de la venida del Mesías y dicen que están esperando la venida del Mesías, si ustedes le preguntan a ellos, y cuando el Mesías venga, ¿qué será? Ellos dicen, un profeta. Porque la promesa de la venida del Mesías es la promesa de la venida del ángel del pacto, de la venida del ángel de Jehová, vestido de carne humana, en un hombre, un profeta, pero que estará dentro de ese velo de carne, será el ángel del pacto, el ángel de Jehová, llevando a cabo la obra que corresponde para ese tiempo. Ese velo de carne estará ungido con el Espíritu de Dios, estará ungido por la columna de fuego, por el ángel del pacto. Por eso, cuando el pueblo hebreo habla de la venida del Mesías y alguien le pregunta, ¿y qué relación hay entre el Mesías y Dios? Ellos dicen que el Mesías es Dios, porque ellos reconocen que la venida del Mesías es la venida del ángel del pacto, y el ángel del pacto es Dios en un cuerpo teofánico. Y cuando se anuncia la venida del Mesías, se anuncia la venida del ángel del pacto velado en un cuerpo humano, manifestado en un cuerpo humano. Para la primera venida del Mesías, por cuanto todos habían pecado y todos estaban destituidos de la gloria de Dios, entonces tuvo que crear un cuerpo en el vientre de María, creando una célula de sangre, de vida, y así, formándose ese cuerpo sin pecado, para redimir a todos los hijos de Dios. Pero, para el fin del tiempo, sobre la tierra habrá muchos cuerpos ya redimidos, como también durante las edades de la iglesia gentil hubo muchos seres humanos redimidos con la sangre del Señor Jesucristo, y por eso Cristo en espíritu moró en cada ángel mensajero, ministrando la palabra, caminando en medio de su iglesia gentil, comenzando allá en la tierra de Israel, pasando por Asia Menor, por Europa, pasando a Norteamérica, y luego en el fin del tiempo llevará a cabo su última manifestación en carne humana. ¿Quién lo hará? El ángel del pacto, que es nuestro Señor Jesucristo en espíritu, en cuerpo teofánico, pero usando un cuerpo humano, un cuerpo de carne, el cual
siempre Él ha usado en cada edad y en cada dispensación. Siempre ha usado un cuerpo de carne a través del cual manifestarse para hablarle al pueblo, el cual Él ha ungido en cada edad y en cada dispensación. Por eso, para el fin del tiempo, Él tendrá también un cuerpo de carne en el cual Él manifestarse para hablarle a su pueblo. Y así como tuvo muchos ángeles mensajeros en el pasado, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento encontramos que tuvo para las 7 edades de la iglesia gentil 7 ángeles mensajeros, 7 mensajeros de Dios, 7 velos de carne, donde Él se manifestó como Cordero de Dios, dándole a conocer el gran misterio de la primera venida en carne humana como Cordero de Dios y su obra de redención en la cruz del Calvario, muriendo por todos nosotros y limpiándonos con su sangre preciosa. Y para el fin del tiempo, dice en Apocalipsis capítulo 22, verso 16, yo Jesús he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Para el fin del tiempo Él tiene a su ángel mensajero, a su último profeta mensajero, para dar testimonio de estas cosas que Dios estará llevando a cabo conforme a sus promesas. Y será la última manifestación de Dios en carne humana para Cristo traer a los muertos en Cristo, resucitados en cuerpos eternos, y a los escogidos vivos, llamarlos, juntarlos con el mensaje final y prepararlos para la transformación de sus cuerpos. Será Cristo en medio de su iglesia en una nueva edad y en una nueva dispensación, en la edad de la piedra angular y en la dispensación de los reyes. Así como fue en el pasado. El Espíritu de Cristo estuvo en los profetas del Antiguo Testamento, pasando de edad en edad y de dispensación en dispensación. Pero luego, cuando vino velado en carne humana en la persona de Jesús de Nazaret, estaba en una nueva edad, edad de la piedra angular, y en una nueva dispensación, la dispensación de la gracia, que estaba comenzando cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús de Nazaret. Y estaba también en un nuevo milenio. Estaba allí comenzando el 5.º milenio, cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús de Nazaret. Y estaba también en los comienzos del siglo XXI. Ya había comenzado el siglo XXI de aquel tiempo, dividiendo los 6.000 años en grupos de 2.000 años cada uno, o sea, dividiéndolos en 3 partes de 2.000 años cada uno. 2.000 años son 20 siglos. Cuando se llega al 2001, se ha comenzado el siglo XXI. Por lo tanto, se ha comenzado un nuevo milenio. Ahora, miren cómo Cristo, el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas del Antiguo Testamento, luego vino en la persona de Jesús de Nazaret en un nuevo siglo y también en un nuevo milenio y también en una nueva edad, la edad de la piedra angular, y también en una nueva dispensación, la dispensación de la gracia. Todos los que se quedaron en la dispensación de la ley y en la edad séptima de la iglesia hebrea bajo la ley, no pudieron ver que aquel hombre tan sencillo era el velo de carne
el tabernáculo, el templo, donde estaba morando el ángel del pacto, Dios, para llevar a cabo sus promesas correspondientes para aquel tiempo. Siempre encontramos que el velo de carne es escogido para cada edad y para cada dispensación por Dios. Y Él es el que decide cómo será ese velo de carne. Si será alto, si será bajito, si será delgado, si será grueso, si será blanco, si será trigueño, si será de un país o será de otro país. Ese es asunto de Dios. Si hablará este idioma o si hablará otro idioma, es asunto de Dios. Y cómo predicará, es asunto de Dios. Porque es para Dios que es enviado ese mensajero, para el servicio de Dios, para Dios colocar en esa persona ese don ministerial. Por eso es que Dios siempre ha cuidado a sus profetas, a sus mensajeros, porque en ellos es que Él coloca cada don correspondiente, cada don ministerial correspondiente para cada edad y para cada dispensación. Dios protegiendo ese don divino que está colocado en ese velo de carne. Ahora hemos estado viendo al Señor Jesucristo caminando en medio de su iglesia desde el oriente hasta el occidente, desde la tierra de Israel, pasando a Asia Menor, luego pasando a Europa, luego pasando a Norteamérica y ahora pasando a la América Latina y el Caribe. Y sigue siendo el Señor Jesucristo en Espíritu Santo, en teofanía, en medio de su iglesia gentil. Ahora en el fin del tiempo, en una nueva edad, la edad de la piedra angular, y en una nueva dispensación, la dispensación del reino, para traer las bendiciones de Dios prometidas para la dispensación del reino y edad de la piedra angular a todos los hijos de Dios. Estamos viviendo en el tiempo más grande y glorioso de todos los tiempos, en donde el Señor Jesucristo está revelándose a su iglesia, a su pueblo, a sus escogidos, conforme a como Él prometió. Así como Él tuvo en el pasado, en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, velos de carne, mensajeros, para cada edad y para cada dispensación, Él dice: yo Jesús he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Apocalipsis 22, verso 16 y Apocalipsis 22, verso 6 dice: y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y haciendo así, cumple su promesa hecha en Apocalipsis capítulo 4, donde dice así: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. La puerta siempre sigue siendo el Señor Jesucristo, y Él es el séptimo sello que fue abierto en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Él promete mostrarle a su iglesia, a sus escogidos, las cosas que deben suceder después de las cosas que ya han sucedido en las 7 edades
de la iglesia gentil. Así es que estas cosas que deben suceder después de las 7 edades de la iglesia gentil, estas cosas que deben suceder después de la historia de la iglesia gentil, que ya conocemos durante las 7 edades de la iglesia gentil, estas otras cosas que deben suceder son dadas a conocer por el Señor Jesucristo conforme a sus promesas a todos aquellos que suben donde Él se encuentra. Sube acá. Ahora el Señor Jesucristo, encontramos que a través de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil ha ido subiendo de edad en edad. Ha ido subiendo como se sube un monte o se sube una pirámide de edad en edad, de etapa en etapa, de mensajero en mensajero, hasta llegar a la cima del monte de Sión, hasta llegar a la edad de la piedra angular, donde Él llama a todos los escogidos a subir, y en donde Él revela a sus escogidos en la edad de la piedra angular las cosas que deben suceder después de las cosas que ya han sucedido en las 7 edades de la iglesia gentil. Por eso es que por medio de su ángel mensajero, Él da a conocer las cosas que deben suceder. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. O sea, para manifestar a sus siervos las cosas que el Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 4 dijo que le daría a conocer a su iglesia, a sus escogidos. Lo hace por medio de su ángel mensajero, porque es Cristo en Espíritu Santo, en teofanía, en su ángel mensajero, revelándole a sus hijos las cosas que deben suceder. Y esa es la última revelación o manifestación del Señor Jesucristo en y a su iglesia gentil, para luego tornarse al pueblo hebreo y revelarse por medio de su ángel mensajero, por medio de ese velo de carne, a 144,000 hebreos. Pero será el Señor Jesucristo en Espíritu Santo, por medio de carne humana, manifestándose a su iglesia gentil en la edad de la piedra angular y luego revelándose al pueblo hebreo. Y eso es el Señor Jesucristo en su iglesia. Y Él dijo: y estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y en vosotros, el estado en su iglesia gentil, de edad en edad. Y ahora en el fin del mundo, en el occidente, en la tierra de América y el Caribe, el continente americano, lo encontramos en medio de su iglesia gentil, en una nueva edad y una nueva dispensación, revelándose a su iglesia, y en su iglesia ya no como Cordero de Dios, sino como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. Es el Señor Jesucristo en medio de su iglesia. Luego que han pasado ya las 7 edades de la iglesia gentil, todavía Él continúa en su iglesia, en una nueva edad, la edad de la piedra angular, y en una nueva dispensación, la dispensación del reino, para bendecir a todos sus hijos con la bendición de la primogenitura y traer pronto a los muertos en Cristo resucitados en cuerpos eternos, y a nosotros los que vivimos transformarnos y darnos así un cuerpo eterno como Él ha prometido, para ser a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Cristo en medio de su iglesia. Hemos dado un repaso, un recorrido por la historia de la iglesia gentil, mirándola desde el punto de vista profético y mirando este recorrido en medio de la iglesia gentil
desde el grupo de los escogidos. No hemos mencionado en este recorrido que en medio de la iglesia gentil se han encontrado dos simientes, dos grupos, la vid verdadera y la vid falsa. Hemos enfocado solamente al grupo de la vid verdadera, que son los verdaderos miembros del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y hemos visto la obra que Él ha llevado a cabo a través de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Y estamos viendo la obra que Él está llevando a cabo en medio de su iglesia gentil en el fin del tiempo, el fin del siglo y el fin del mundo. Y Él dijo que estaría con su iglesia hasta el fin del mundo. Estaría con su iglesia hasta el occidente, donde se encuentra ahora el programa de Dios siendo llevado a cabo y siendo revelado a la iglesia del Señor Jesucristo en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, hablándonos por medio de su mensaje, de su palabra, por medio del evangelio del reino, en donde se revela a nosotros como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo, como hijo del hombre e hijo de David. Cristo en medio de su iglesia. Ese ha sido nuestro tema para este recorrido que hemos dado de Cristo en medio de su iglesia gentil, desde su comienzo hasta su final. Y lo más grande no es ver a Cristo en este tiempo allá en la primera o segunda edad de la iglesia gentil. Lo más grande es ver a Cristo en este tiempo final, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, que es la edad y dispensación que nos ha tocado a nosotros vivir. Por medio de la historia, sí podemos ver a Cristo en la primera edad, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la quinta, pero si no lo vemos en la edad de la piedra angular, de nada nos sirve conocer toda la historia de lo que ya Cristo hizo. Lo que ya Cristo hizo, ya lo hizo. Pero ahora tenemos que ver lo que Él está haciendo en este tiempo final. Tenemos que ver dónde Él se encuentra en su iglesia, en su recorrido en medio de la iglesia gentil. Y tenemos que ver en qué territorio del planeta Tierra se encuentra Cristo llevando a cabo su obra para la edad y en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Y nosotros tenemos ese privilegio. Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque esto es lo que desearon ver y escuchar los profetas del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. Esto es lo que desearon ver y escuchar los 7 ángeles mensajeros. Esto es lo que deseó ver y escuchar el 7º ángel mensajero de la 7ª edad de la iglesia gentil, que fue el más cerca que estuvo de todo esto que Dios prometió para este tiempo final, para la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Él deseó ver a Cristo en medio de su iglesia, luego que las edades terminaran y entrara una nueva edad y una nueva dispensación. Pero por cuanto un mensajero no puede pasar a otra edad o a otra dispensación siendo mensajero de una edad, no puede pasar a otra, Juan el Bautista
no pudo pasar a la dispensación de la gracia estando vivo, ni tampoco pudo pasar a la edad de la piedra angular, porque le tocaba a Juan la séptima edad de la iglesia hebrea, y la brecha entre la séptima edad de la iglesia hebrea y la edad de la piedra angular del Señor Jesucristo. Y así ha sucedido con nuestro amado hermano Branham. Él deseó ver todas estas cosas siendo cumplidas, pero solamente pudo verlas por sueños y visiones, y habló de ellas en profecías, y pudo verlas en las escrituras, en las profecías bíblicas, pero no pudo literalmente entrar a una nueva edad, la edad de la piedra angular, y a una nueva dispensación, la dispensación del reino, porque Dios no tiene dos profetas mayores al mismo tiempo para una edad, y menos para una dispensación. Y no puede tener dos profetas mayores, dos mensajeros para una edad, sino que solamente tiene uno. Menos puede tener dos mensajeros dispensacionales en una sola dispensación. Solamente envía un mensajero con el mensaje para esa edad, y si es un mensajero dispensacional, lo envía con el mensaje para toda esa dispensación. Y nadie le puede ni añadir ni quitar a ese mensaje que trae ese mensajero para esa dispensación. Ahora, nosotros nos encontramos en el tiempo más importante del programa de Dios, y tenemos la bendición más grande de todas las bendiciones. ¿Cuál es? Que Cristo, en medio de su iglesia, ha pasado a la América Latina y al Caribe, donde está cumpliendo la edad de la piedra angular, y ha abierto la dispensación del reino, donde Él está llamando y juntando a todos los escogidos en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, donde está la palabra, el mensaje para todos los escogidos de Dios. Nosotros tenemos el privilegio de ver a Cristo en medio de su iglesia, en el fin del tiempo, en el fin del siglo y en el fin del mundo, y también en el comienzo de una nueva edad, de una nueva dispensación y de un nuevo milenio. Nosotros tenemos esas bendiciones, ese privilegio, esa bienaventuranza, y yo digo, y nadie nos quitará esa bienaventuranza que nosotros tenemos. Y ustedes que dicen, nadie nos podrá quitar esa bendición, esa bienaventuranza, porque nosotros estamos viendo a Cristo en medio de su iglesia, en la edad de la piedra angular y en la dispensación del reino, en el fin del tiempo, en la América Latina y el Caribe, siendo revelado, manifestado conforme a sus promesas establecidas en su palabra. No es un asunto de imaginación humana, sino que es un asunto de profecías bíblicas siendo cumplidas en este tiempo final, en medio de su iglesia gentil, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Las cuerdas nos han caído en lugares deleitosos, y grande es la heredad que nos ha tocado a todos nosotros. Nos ha tocado la bendición de tener a Cristo en medio de su iglesia en la América Latina y el Caribe, en donde lleva a cabo la edad de la piedra angular y en donde ha abierto
la dispensación del reino. Bendición que ha caído sobre los latinoamericanos y caribeños en el continente americano, en el oeste, en donde nosotros vivimos. Por eso fue dicho del occidente, o sea, del oeste, del continente latinoamericano y caribeño, porque siempre hay que incluir el Caribe. Del occidente vendrá un jinete en un caballo blanco. Recorreremos ese camino, esa senda, una vez más. Una vez más, no muchas veces más, una vez más. El espíritu ministerial de Cristo en William Marion Branham, ungido William Marion Branham con el espíritu y virtud de Elías. En su cuarta manifestación dijo: recorreremos ese camino, esta senda una vez más. O sea que será la quinta manifestación de Elías, una vez más. No 2 o 3 veces más, sino una vez más. El espíritu de Elías recorre por quinta vez el camino ministerial y dice: vendrá del occidente. Ahora miren ustedes cómo identifica el continente, el territorio de donde se levantará el ministerio final. Está identificando Apocalipsis capítulo 19, porque dice: es una promesa, y si es una promesa tiene que estar aquí. Y la promesa de un jinete en un caballo blanco está en Apocalipsis, ¿qué? 19. ¿Y qué es eso? Es Dios dando más luz de una promesa que ya está en la Escritura. Y luego, en el fin del tiempo, Él se mueve a la escena en medio de su iglesia para cumplir sus promesas correspondientes al fin del tiempo, al fin del siglo y al fin del mundo. Para el fin del mundo, para el occidente, para la tierra de América, la promesa es que se levantará un jinete en un caballo blanco. Y ahora vamos a ver si por aquí Él nos habla de esa promesa para ya terminar. Página 256. No sé cuántos conocen esa página. ¿Cuántos la conocen? ¿Cuántos saben lo que dice ahí? Bueno, vamos a ver aquí. En el párrafo tercero, en el tercer párrafo, dice: pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve, y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Esa es la promesa del jinete que viene en un caballo blanco como la nieve y que aparece en Apocalipsis 19, y que el séptimo ángel mensajero dice: del occidente. Está identificando de dónde será el cumplimiento de esa promesa. Del occidente vendrá un jinete en un caballo blanco. Recorreremos esa senda, ese camino, una vez más. Ahí podemos ver que el espíritu de Elías recorre una vez más ese camino. Lo recorre con el espíritu ministerial de Moisés para el cumplimiento de las promesas divinas correspondientes al fin del tiempo, al fin del siglo y al fin del mundo, o sea, correspondientes al occidente. Por eso es que el mensaje para el pueblo hebreo será un mensaje que corre del oeste al este, o sea, corre del continente americano hacia la tierra de Israel. Es un mensaje que es del oeste hacia el este
así como el mensaje del Evangelio de la Gracia fue un mensaje del este hacia el oeste, para recorrer desde la tierra de Israel por toda Asia Menor, Europa y Norteamérica y la América Latina, recorrer toda la tierra. Y ahora el mensaje para el pueblo hebreo es un mensaje del oeste, o sea, de la tierra de América, del occidente hacia el este, o sea, hacia el oriente. Este es el mensaje del Evangelio del Reino, revelándole al pueblo a Jesucristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores, como el Hijo de David. Y eso es Cristo en medio de su iglesia gentil, llevando a cabo lo que Él ha prometido en y a su iglesia gentil. Cristo en medio de su iglesia. ¿Vieron ustedes la forma sencilla que Cristo en medio de su iglesia ha obrado? ¿Pero qué ha obrado? Él ha obrado lo que Él ha prometido para cada edad. Y ahora, en nuestro tiempo, Él obra lo que Él ha prometido para el fin del tiempo, para la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Cosas que no podía cumplir en las edades de la iglesia gentil, pero las reflejó en los mensajeros y también en su iglesia, pasando por 7 edades. Y ahora hemos llegado al tiempo de tener la bendición grande de tener a Cristo en medio de su iglesia en la América Latina y el Caribe. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga, y será hasta la noche, Dios mediante, en que estaré nuevamente con ustedes. Dejo nuevamente con nosotros a Miguel Bermúdez Marín para finalizar nuestra parte en esta tarde, y así le damos gracias a Dios por tener a Cristo en su iglesia, viajando desde el oriente hasta llegar al occidente, al continente americano, y llegar a la parte del continente americano que nos corresponde a nosotros, o sea, a la parte de la América Latina y el Caribe. Fue para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta tarde y platicar con ustedes acerca de Cristo en su iglesia, recorriendo en medio de su iglesia, caminando en medio de su iglesia, desde el oriente hasta el occidente. Miren lo mucho que ha caminado y lo mucho que Él ha trabajado en esta tierra, en su iglesia, y también a través de su iglesia, en beneficio de todas las personas. Que el ángel del pacto, el Señor Jesucristo, en medio de su iglesia, en este tiempo final, en la América Latina y el Caribe, nos bendiga a todos con la bendición de la primogenitura, y se materialicen en cada uno de nosotros esas bendiciones de la primogenitura como Él lo ha prometido, y pronto seamos nosotros transformados y sean resucitados los muertos en Cristo también. Muchas gracias y buenas tardes.